Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a los que son espectadores de esta grabación. Que el Señor les bendiga, que puedan experimentar lo que el Señor está haciendo en su iglesia. Aquí el Señor ha llenado de su Espíritu Santo en este domingo que pasó. Gloria a Dios. Y tenga esta experiencia, se acerque a la iglesia. Amén. Así que bueno, en este momento les saludo y vamos a ir ya a la palabra de Dios. Allí vamos a leer en Hechos 10:44, Hechos 10:44, que dice así, usted búsquelo, pero yo lo leo porque estamos en vivo, amén. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que ahí oían el discurso. Y tenemos la experiencia de Pedro, ¿no? Y estamos viendo el tema, lo que hace el Espíritu Santo. Y lo que hace el Espíritu Santo, Él tiene movimientos y operaciones a favor de su iglesia, y aquí en este capítulo era a favor de los gentiles. Porque los judíos pensaban que el Espíritu Santo era solo para ellos. Pero el Señor, que es amplio, tenía también un plan de que el Espíritu Santo y la salvación fueran también para los gentiles. ¿Y los gentiles quiénes son? Nosotros. Así que veamos entonces las intervenciones del Espíritu Santo. Amén. Allí vemos en el versículo del capítulo 10, en el 3, dice, haz venir a Simón, le habla a Cornelio, que era un general del ejército de Roma, que estaba allí en Cesarea, que era la capital de Palestina. Y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y envió a 2 criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Pero vemos en los primeros versículos que él dice que era un varón devoto, que oraba siempre y que daba limosnas y ofrendas. Y se presenta a él en visión un ángel y le dice, Dios ha oído tus oraciones y ha visto también, no se olvida de tus limosnas. Entonces allí le dice, haz venir a Simón, porque él tiene algo que te va a guiar. Entonces vemos que este hombre que era bueno, que temía a Dios, el Señor también quiso guiarle a la verdad de Dios, porque no le alcanzaba, no era salvo. Hay personas que son buenas, ¿no? Y que creen en Dios y que oran y que ayudan a la gente, pero tienen que saber bien lo que es la salvación del alma, lo que es la intervención de Dios. Entonces allí él hizo caso, envió a 2 criados y a un soldado, y allí lo envió donde estaba Pedro, a Jope. Cesarea estaba al norte y Jope estaba a 62 kilómetros al sur. Así que más o menos de aquí a dónde es 62 kilómetros. ¿A Luján? ¿Pilar? Más o menos. Y saben que en aquel entonces no había Uber, no había... Tenían que ir caminando o en asno, ¿no? Así que allí ellos fueron a Jope y allí llegaron. Mientras tanto, o sea que el Señor en primer lugar le dio una visión a este varón, que él veía al ángel del Señor con directivas. Y el Señor hoy también se mueve de esa manera. El Señor nos habla en sueños. Se nos presentan ángeles. ¿Y por qué? Porque está muy interesado en la salvación de las personas. El Espíritu Santo Dios quería la salvación de Cornelio y de su familia. Así que allí intervino el Señor dando visión. Como dice en Joel, cuando sea derramado el Espíritu Santo, van a tener visiones, van a tener sueños. Entonces era una intervención del Espíritu Santo.
Allí entonces, en segundo lugar, el Espíritu Santo le prepara a Pedro mientras que estaba tratando con Cornelio, y Cornelio le obedece, mientras el Espíritu Santo lo prepara a Pedro para los acontecimientos que vendrían. ¿Por qué? Porque Pedro también tenía una mente cerrada, pensaba que la salvación, el Espíritu Santo, todo era para los judíos. Incluso no se podían juntar con los gentiles, que eran incircuncisos. Así que el Señor, en este segundo punto de la prédica, lo prepara al Espíritu Santo para lo que iba a venir. Así que allí en el 10:9, si usted me está siguiendo, dice: mientras ellos iban a Jope, Pedro subió a la azotea, allí en Jope, a la orilla del mar, para orar, cerca de la hora sexta. Y la hora sexta es las 12 del mediodía. Y tuvo gran hambre. Mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y un lienzo atado de las 4 puntas que era bajado a la tierra, y había cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y esto sucedió por 3 veces. Y la segunda vez, el Señor le dice: mata y come. Y él dice: no, Señor, si nosotros no podemos comer estos animales inmundos. Y el Señor en la segunda vez le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces vemos que lo que el Espíritu Santo hizo en Pedro es prepararlo, le abrió el entendimiento, porque tenía el entendimiento cerrado. Y lo más difícil, hermanos, es tratar con personas que ya tienen un juicio preconcebido de todas las cosas. Es muy difícil sacarlo y para que entiendan el mover de Dios. Y mucho más una persona que es legalista, que es ortodoxa con la ley. Y allí entonces él tuvo que sentir en este éxtasis. El éxtasis quiere decir que el espíritu de uno sale del cuerpo y se une y ve cosas sobrenaturales. Así que allí en el 19 él empezó a entender, no entendía qué es lo que le quería decir Dios, y en el 19 le dijo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla, porque es la tercera persona de la Trinidad, y él habla, y le dijo, el Espíritu Santo le habló y le dijo: he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién era que había enviado a estos hombres? El Espíritu Santo. ¿Quién le estaba hablando a Pedro? El Espíritu Santo. Él es una persona. Le dice: no dudes. Te buscan 3 hombres. El Señor es el que sabe de antemano todas las cosas, hermano. Y mucho más cuando Él está pensando en salvar a alguien. Allí en el 21 dice: descendió donde estaban los hombres que fueron enviados. ¿Por quién? Por Cornelio. ¿Cuántos eran? 3. Eran 2 criados y un soldado. Y descendió él y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. Porque ya el Espíritu Santo le había avisado, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y entonces allí ellos le contaron, dice la palabra, que le contaron la experiencia que tuvo Cornelio, cómo vio en visión a un ángel que le dijo que enviara por Pedro, que estaba en la casa de un discípulo allí, en Jope, y que lo hagan venir. Así que allí, al otro día, él los hospeda en su casa, a ellos 3, porque se ve claro, habrán caminado todo el día. Los hospeda en su casa, y al otro día entraron a Cesarea. ¿Y Cornelio qué estaba haciendo? Los estaba esperando en el 24, habiendo convocado a sus parientes
y amigos más íntimos. Él ya había preparado todo el ambiente, porque con la palabra que Dios le dio, digo, esto no es para mí solo, ¿eh? Yo quiero que mis amigos también entren en esto, ¿no? Él no sabía. Pedro te va a decir algo muy importante, ¿eh? Y en el 34, entonces Pedro dice que entra en la casa de Cornelio, que antes del 34, y Cornelio, qué humilde que era, adoró al Señor y se postró delante de Pedro, y adoró. Y Pedro le dice, no, levántate, que yo soy un hombre igual que tú, ¿no? Y se levantó Cornelio. Qué bueno cuando hay una actitud humilde de corazón. Amén. No hay orgullo, no hay soberbia. Si este varón tiene algo, él no entendía, si tiene algo para mí de Dios, yo voy a adorar. Él adoraba antes. Y entonces Pedro, abriendo su boca, le dijo, en verdad comprendo, ahora entendía. Entendía la visión del lienzo con todos los animales. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y gracias a Dios por esto. Porque la salvación llegó a los gentiles, la salvación llegó a la Argentina. Y sabe que nuestra organización en 1909 fue comenzada por una mujer, Alicia Wood, que vino en 25 de mayo y levantó una iglesia, que de esa iglesia nacieron todas las iglesias de la Unión de las Asambleas de Dios. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Amén. Llegó a la Argentina el Señor. Por eso hoy nosotros conocemos a Dios. Y es buenísimo saber de que el Señor siempre tiene un propósito, y el propósito de Dios es eterno. El propósito de Dios es de salvación. Y allí comenzó a hablar. Y en el 38 dice, les habló como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y comenzó a hablar de Jesús. Nosotros somos los testigos de lo que Él hizo, de su resurrección. Nosotros que estuvimos con Él. Por eso estamos aquí predicando. Y en el 44 dice, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ellos no tenían un año de creyentes. Era la primera vez que escuchaban de Jesús. Estaban escuchando porque Cornelio dice, acá estamos todos esperando lo que tienes para... queremos escuchar todo lo que tienes para nosotros. Y allí, mientras que él hablaba, no terminó el mensaje. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban ahí. Y en el 45 dice que los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro eran 6 personas. Allí en el 11:12 dice, ¿no? Y dice que se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser? Se quedaron perplejos, atónitos, mudos. ¿Qué es esto? Nosotros pensamos una cosa y el Señor está haciendo otra. Cuando el Espíritu Santo obra, siempre te vas a sorprender, porque el Señor no tiene un molde para orar. Él es multiforme. Él obra de diferente manera. Él hace lo que nosotros no esperamos. Y ellos allí que acompañaron estaban como testigos de lo que Dios quería hacer. Y en el 46 dice, porque le oían, estaban atónitos, porque le oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y esta es la señal de recibir el Espíritu Santo, que Él nos da el idioma
divino. El idioma para hablar con Dios, que nos edifica, que nos saca de lo común de nuestro día, de las circunstancias, de las pruebas, de las guerras. Él nos fortalece, nos edifica, nos llena el alma. Y que yo me imagino, cuando vieron estas 6 personas, Pedro mismo, Pedro también se habrá sorprendido, porque Pedro estaba con los de la circuncisión. Así que allí el Espíritu Santo hace como quiere. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Allí entonces, en tercer lugar, cuando esto sucede, Pedro reporta a sus autoridades, allí en el capítulo 11, reporta lo que hizo el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos en Dios, no tenemos problema de hablar con nuestra autoridad, de reportar lo que nos pasa. Pedro era algo bueno, pero también cuando nos pasa algo, hermanos, nosotros tenemos que reportar a nuestra autoridad. Me está pasando esto, ore, pastora. Amén. Pedro enseguida se reporta y le dice, fue algo de Dios esto, porque no fue. Y le cuenta, el Señor me habló, me dijo, me mostró el lienzo, el Espíritu Santo mandó a estas personas, y vuelve a contar la experiencia, el éxtasis que él tuvo. Y allí entonces, en el 11:17, en Hechos 11:17 dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? A veces puede ser que nosotros estorbemos a Dios con nuestra incredulidad, con nuestro razonamiento. Y allí en el 11 dice que había muchas personas de la circuncisión que decían, no, si quieren recibir el Espíritu Santo, se tienen que observar las ceremonias judías y se tienen que circuncidar, algo que Dios no les había dicho. Si Dios les dio el don también a ellos, ¿quién era yo? ¡Qué bueno! ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses, Señor? ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? Para interponerme en lo que Dios quiere hacer en mi vida, en mi familia. Me pongo a un costado, Señor, haz como quieras, con mi vida, con mi familia. Pero hay que reportarse. Hay una autoridad. Yo tengo autoridades, tengo varias autoridades. Tengo al presbítero, que es el hermano Héctor Mansolido. Ahora el martes 13 tenemos una reunión de pastores. Sobre él está el superintendente de zona, que es nuestro hermano Potansky. Después sobre el superintendente está el presidente de región de todo Gran Buenos Aires, que es Rolando Ríos. Y sobre los presidentes de región está el presidente, que es Enrique Stroyer. Mire todas las autoridades que tengo. Que yo tengo que reportarme. Amén. Que yo tengo que decir cómo está la iglesia, cómo nos estamos moviendo. Que yo tengo que también dar los diezmos de los diezmos. Tengo que obedecer a las exigencias. Porque si no, no tengo las credenciales, yo tengo las credenciales de mi organización. Amén. Si no, no podemos servir en un lugar. Entonces es importante el proceder como el Señor quiere, nos enseña, que nosotros siempre no nos tenemos que mandar así nomás. Como siempre le dije, hermanos, usted lo que va a hacer, pida oración. Yo lo único que puedo hacer es orar, pero Dios va a obrar. ¿Sabe por qué? Cuando ve la actitud de los hijos de Dios. Amén.
Y por ahí Dios me muestra también. Por ahí Dios me muestra algo. Y puedo orar específicamente. Yo me acuerdo cuando Alba y David se iban a mudar. ¿Dónde se iban a ir? Re lejos, ¿no te acordás? Pero el Señor me dijo, no se vayan lejos. David, ¿vos te acordás? Al sur. ¿Eh? Queremos ir al sur, estábamos pensando. Eso fue otra vez, pero cuando vendieron acá, se iban a ir, no sé, para 25, no sé para dónde se iban a ir. Le dije, no se vayan. Y ellos obedecieron. Y oraron que les salga una casa acá. Y les salió la casa acá. Porque cuando el Señor nos guía, hermanos, cuando decimos sí, pero es la pastora, no, soy la pastora, pero también Dios usa mi vida para guiarles. ¿Creen esto? ¿No? Entonces es importante que nosotros nos sujetemos al Espíritu Santo. Porque Pedro podría haber dicho, y bueno, me quedo acá y hago una iglesia acá. No, él tenía que estar reportándose y sujeto a las autoridades. Allí en el 11:18 dice, entonces oídas estas cosas, los que estaban allí en mucha lucha contra los gentiles, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y lo dicen entre signos de admiración. De manera que también a los gentiles Dios ha dado el arrepentimiento para vida, porque estaba muy unido la experiencia de salvación con el recibir el Espíritu Santo. Era algo mediático, que lo tenían que recibir. En cuarto lugar, también el Espíritu Santo les da una resolución, resuelve un problema que todavía seguía. Y Él resolvió acerca de qué hacer con los gentiles. Allí tienen la asamblea que se hizo en Jerusalén, el concilio de Jerusalén. En el 15:8 dice, acerca del Espíritu Santo, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, porque seguían las luchas. Estamos en el 11. Mientras tanto el Señor habla, los aparta a Saulo y a Bernabé, porque el Espíritu Santo les ordenó, les dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo tengo para ellos en misiones. Mientras tanto el Espíritu Santo seguía obrando. Amén. Y había personas que seguían luchando en contra del Espíritu Santo. Entonces tuvieron que hacer un concilio. Y Dios conoce el corazón. Como dice allí en el 8, Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón. Y les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros. En el 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, primero el Espíritu Santo, y a nosotros, dicen las autoridades de la iglesia en Jerusalén, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, refiriéndose a los gentiles, que se tenían que guardar de ídolos, de carne, de sangre de ahogado y de fornicación, que es tener sexo fuera del matrimonio. Estas tres cosas se tenían que guardar. El Señor también toma resolución y ordena las cosas. Amén. Pone en orden lo que está en desorden. Y en ninguna manera el recibir el Espíritu Santo fue una carga, sino fue una liberación para ellos. Y allí, desde que ellos reciben el Espíritu Santo, Cornelio, el primer gentil, allí comienza la iglesia
porque allí había muchos gentiles que se estaban reuniendo, y en Antioquía, más al norte de Cesarea, allí se abre una iglesia de todos gentiles, había judíos también, pero mire cómo es la obra del Espíritu Santo, la resolución del Espíritu Santo, que tanto judíos como gentiles eran uno. No había esa brecha, no había esa diferencia, porque Dios había hecho esta obra. Y allí, en Antioquía, fue el lugar donde lo llamaron a los creyentes, cristianos, por primera vez. De allí, todos nos dicen, estos son cristianos, amén, que siguen a Cristo. El libro de los Hechos, hermanos, es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, donde comienza en capítulo 2, llenando la iglesia, que siguen recibiendo, y en el 5 vemos que el Espíritu Santo también interviene cuando alguien en la iglesia viene y miente a Pedro, Ananías y Zafira, y le dice, ¿por qué habéis mentido al Espíritu Santo? No le dice, ¿por qué me mintieron a mí, Pedro? No, dice, ¿por qué habéis mentido al Espíritu Santo? Porque el que estaba en la iglesia era el Espíritu Santo. Y muere. Ahora, por haber mentido, te sacarán de acá muerto. Y cae y muere. Viene la esposa, Zafira. ¿En cuánto, dice, vendieron la propiedad que ustedes dijeron que la vendieron para la iglesia? ¿En tanto? Sí, le dice, muy bien. Dice, mira, recién sacaron a tu esposo y ahora te sacarán a ti. Murió también la esposa. Porque el Espíritu Santo también trajo juicio. ¿Qué dice en San Juan capítulo 16? Que el Espíritu viene ¿para qué? Para dar convicción de pecado, de justicia y de juicio. Porque también el Espíritu Santo puede venir con justicia y juicio a aquel que miente a Dios. Por eso tengamos mucho cuidado, hermanos. Amén. A veces en cosas que... ¿Para qué mentir? Le dijo Pedro, hubiera dicho, vendimos en esto y donamos la mitad. Si era de ustedes la propiedad, ¿por qué habéis mentido al Espíritu Santo? Él también trae juicio, el Espíritu Santo. Lamentablemente, no crea que se terminó el juicio del Espíritu Santo en la iglesia en ese día. Todavía siguen iglesias bajo el juicio del Espíritu Santo, porque hay personas que mienten y pecan en contra de Dios sabiendo. El Espíritu Santo siguió llenando cuando convierte a Saulo, el enemigo de la iglesia. El perseguidor se convirtió en perseguido por Dios, porque el Señor le salió al encuentro, lo convirtió, le quitó todo el orgullo y soberbia que tenía de matar a los cristianos, porque él consintió en la muerte de Esteban. Que le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Porque cuando tenemos un encuentro con Dios se nos van todos los argumentos al suelo, porque él cayó tocado por el Espíritu Santo y dijo, ¿quién eres, Señor? Ahora, ¿qué quieres que yo haga? Porque era tanto el resplandor de la presencia de Dios que él se queda ciego. Y el Señor le dice, te van a llevar. Antes él, ahora te van a llevar y vas a entrar ahí a un lugar, en la calle derecha, en la casa de Judas, y vas a estar ahí hasta que yo diga. Y allí el Espíritu Santo le habla, le muestra en visión que Dios le dio orden a Ananías. ¿Se da cuenta el mover de Dios? Ve
a la calle derecha, a la casa de Judas, porque ahí está Saulo, y vas a orar por él para que reciba la vista y para que sea lleno del Espíritu Santo. Pero Señor, si Él nos persigue a nosotros, no estás equivocado. No, yo le voy a enseñar a Él, porque Él va a ser apóstol a los gentiles. Y yo le voy a enseñar cuánto es necesario sufrir por mi causa. Porque por la causa del Señor tenemos que sufrir, hermanos. Porque no todos nos aceptan. Pero qué bueno que es estar agradando a Dios. No importa. Que peguen, que ladren, pero yo no voy a dejar de servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Espíritu Santo, los hechos del Espíritu Santo. Cuando el Señor usa a Pablo, usa a Pedro para hacer maravillosos milagros. En capítulo 19, en Éfeso, en el tercer viaje misionero, él llega a un lugar y dice, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? No, ni sabemos lo que es el Espíritu Santo. ¿Y qué se han bautizado? Sí, nos bautizamos en el bautismo de Juan el Bautista. Ni sabían que se tenían que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces le dijo, bueno, se tienen que bautizar de nuevo ustedes para perdón de pecados. Fueron bautizados, les impuso las manos y recibieron todos el Espíritu Santo y magnificaban y profetizaban la palabra de Dios. Eran 12 personas. Le rogaron que se quedó 2 años Pablo ahí con ellos enseñándoles. Y sigue Hechos. Y todavía sigue el Señor escribiendo el libro de Hechos que no terminó. Porque el Señor sigue llenando con su poder a sus hijos que los ha llamado a salvación. ¿Cuántos creen esto? Amén. Así que qué bueno que es en esta mañana saber los movimientos y operaciones del Espíritu Santo a favor de una persona, a favor de una nación, a favor de tu familia. ¿Cuántos creen esto? Así que el Señor puede darte directivas. El Señor te puede preparar para lo que venga, que no sabes qué es. El Señor es el que nos enseña humildad para reportarnos a nuestras autoridades. Pero yo le dije a Dios, no, a tu autoridad visible. Porque el Señor para algo nos puso en la iglesia, hermanos. Amén. Me gustan los hermanos, mire pastora, ore porque voy a hacer esto. Bueno, gloria a Dios, porque va por buen camino. No porque yo sea algo, hermanos, no. Porque el Señor también trabajó en mi vida y solamente yo sé lo que he entregado por el llamado de Dios. Y entrego cada día. Así que, hermanos, el Espíritu Santo quiere que usted sea sumiso y sujeto a las autoridades. Y también espere que el Señor resuelva por usted los conflictos que usted no puede arreglar. Solamente Dios puede hacerlo. Porque Él sabe dónde está la punta del ovillo. Y Él puede resolver. Como Job dijo, Señor, de oídas te había oído. No sabía lo que hablaba, pero ahora mis ojos te ven. Ahora sé que tú estás sobre todo. Sé que tú puedes resolver todo conflicto aún más arriba de los jueces de la tierra. Eres tú el que puedes resolver sobre mi vida y mi futuro. Dale un fuerte aplauso al Señor. El Señor te está hablando, porque yo lo siento en mi corazón.
ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ojalá que esta palabra te la inculques, la aprendas de memoria. Señor, ¿qué es lo que tu Espíritu Santo quiere que yo haga? ¿Qué es lo que te parece que yo tengo que hacer? Y el Señor nos va a bendecir. ¿Cuántos creen esto? Amén. Vamos a orar. Señor, necesitamos el don del Espíritu Santo, que nos llene y dirija y prepare para lo que viene. Nos sujetamos a nuestras autoridades y aceptamos tus resoluciones acerca de nuestra conducta y de nuestra manera de vivir, lo que no tenemos que seguir haciendo porque no le agrada al Señor. Señor, queremos tomar una decisión con respecto a nuestra alma, con respecto a nuestro seguimiento en tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Tú estás aquí, Señor. Gracias, Jesús. Y en este momento es para ti el Espíritu Santo. Tú que estás viendo este video y que hace mucho que has recibido, pero que lo has apagado. El Espíritu Santo quiere renovarse en tu vida. Y para aquellos que no lo tienen, el Espíritu Santo te quiere llenar de su presencia. Humilla tu corazón. Humillamos nuestro corazón delante de ti, Señor. Gracias, Jesús. Y te espero el día jueves a las 7:30, que vamos a estar en la Semana Santa. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.